Hermanos, que el Señor les bendiga. Es una bendición poder estar una vez más para aprender. Estamos estudiando el plan de Dios para el creyente, un plan eterno, ¿verdad? Y dentro de este plan del plan de Dios, como tres puntos fundamentales o tres puntos principales, está las bendiciones de Dios, que debemos de entender que las bendiciones son celestiales y no materiales, son espirituales y no temporales. También está el conocimiento de Dios y el poder de Dios. Y todo esto lo encontramos en Efesios 1. Pero ya vimos en la enseñanza anterior, ya vimos dos de las bendiciones, o mejor dicho, vimos como primer punto, las bendiciones de Dios son espirituales y celestiales y no son bendiciones materiales. Y la primera bendición que vimos es que Dios nos ha elegido para que seamos santos y sin mancha. Y con la ayuda del Señor, hoy vamos a ver la segunda bendición, que es Dios nos ha adoptado como hijos. Y la tercera bendición es Dios nos ha redimido y perdonado nuestros pecados. Quiero que por favor me acompañe al libro de Efesios 1, Efesios 1, 5 y 6. Efesios 1, 5 y 6. La segunda bendición es Dios nos ha adoptado como hijos. Efesios 5 y 6. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Pero leamos desde el 4, vamos a leer desde el 3, ¿verdad? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Ahí estamos hablando de aquellos que son predestinados. Amén. Allí está hablando de los que son predestinados, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Padre, te damos gracias hasta ahora, queremos disponer nuestro corazón. Atamos y sujetamos todo estorbo. Amén y amén. Segunda bendición. Dios nos ha adoptado como hijos. Quiere decir que este es un privilegio hermoso que usted y yo tenemos, el ser adoptados como hijos, pero es por medio de Jesucristo. Ahora, hay que entender algo muy importante. Aquí Pablo está hablando de que fuimos predestinados. Ahora, hoy no puedo explicar ahorita qué es la predestinación como tema tal, pero la predestinación, voy a tratar de hacerlo lo más simple, según la palabra, es que fuimos creados, porque dice que si leemos regresando a Efesios, si dice en el versículo 4, según nos escogió en Él, entonces, para que haya una predestinación, tiene que haber una elección. Y para que haya una elección o una preelección, tiene que haber una existencia o una preexistencia. Entonces, estos predestinados son creados allá. Entonces, la iglesia del Señor, la iglesia en total, estamos mezclados, no sabemos, pero hay dos, la iglesia terrenal y la iglesia celestial. La iglesia celestial, la iglesia es la que nace allá en el costado de Cristo.
aunque ahora todos somos salvos por medio de Cristo, pero no todos han sido predestinados. Hay una división. Pero esto no significa que Dios creó a unos para salvación y otros para condenación. No, no es así. Porque muchos enseñan de que, ¿cómo se llama? Que el predestinado es todo aquel que acepta y el que no lo recibió, entonces todos fueron creados para condenación. No, no es así. Vamos a ver un poquito más adelante eso. Entonces, dice, esto quiere decir que fue predestinado, es decir, preordenado. Priorizas, esta es la palabra del griego. Entonces, la predestinación es después que el ser creado elige. Hubo una elección. O sea, que antes hay una elección del creyente, pues de otra manera Dios predestinaría a unos para salvación y otros para condenación, lo cual no es así. Ahora, Dios tuvo el placer de adoptarnos, el buen placer de su voluntad. Y fue también su propósito adoptarnos. Y su propósito, su placer y su voluntad fueron todos buenos. Entonces, la predestinación se da después que aquel que ha sido creado elige. Para que haya una predestinación, hay una preelección, y para una preelección hay una preexistencia. Amén. Entonces, es muy importante. Más adelante, cuando termine tal vez de ese tema u otro, podría enseñar sobre sobre el tema de la predestinación, porque Pablo lo menciona. Hay algunos que se han atrevido a decir que la predestinación es diabólica. No, no es diabólica, es falta de conocimiento. Fíjese que Primera de Corintios, me estoy alejando del tema, pero es muy importante. Primera de Corintios, dice 1 Corintios 15, 47. Primera de Corintios 15, 47. Dice, el primer hombre es de la tierra, terrenal. Entonces hay una simiente que viene de lo terreno. Y el segundo hombre, que es el Señor, que es Cristo, es del cielo. Esta es otra simiente. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? También, tales también los celestiales. Y oiga, así como hemos traído la imagen del terrenal, ¿por qué dice? Y así como hemos traído la imagen, porque usted y yo traemos la imagen del terrenal, porque no es que hizo, no, es a nosotros o al predestinado traerá también la imagen del celestial. Ahora, cuando Cristo viene aquí a la tierra, Él tomó una imagen, ¿cómo se llama? Terrenal, pero su naturaleza era diferente. Es que por eso Él era sin pecado. El Señor Jesús, cuando viene aquí, tomó de aquel Adán allá en el huerto que no había pecado. Esa naturaleza tomó Él. Era la imagen de lo terreno, era 100% hombre, pero bajo esa naturaleza, sin pecado. Y ahí es como Él pudo vencer al pecado. Entonces, es un tema muy precioso, no es un tema, ¿cómo decirle? Muchas veces se huye a hablar del tema de la predestinación. No, es un tema muy precioso, muy, muy precioso. La predestinación es para la iglesia que va a ser arrebatada. Y recuerde que hay una iglesia celestial que es la llevada y hay otra iglesia que es terrenal, la que se va a quedar aquí. Son dos cosas diferentes. Hay unos que van a ir allá a vivir eternamente en el cielo y hay unos que después van a vivir aquí eternamente en la tierra. Son dos cosas muy diferentes. Amén. Entonces, ahora volvemos a este punto.
su propósito fue adoptarnos, porque oiga lo que dice, regresando otra vez a Efesios 1, 5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces es sorprendente si consideramos cuán pecaminosos éramos muchos. Tal vez algunos habían llegado a la depravación, cuántos habían maldecido, cuántos se habían rebelado, cuántos rechazaron al Señor, y aún así Él tuvo ese amor por nosotros en que nos adoptó. Y el hecho de que Dios quiera y encuentre ese agrado, ese placer en adoptarnos y que Él considere algo bueno, pues al final es algo demasiado grande para creer, ¿verdad? Nuestra mente dice, pero mire, yo era lo peor allá. Sí. Ahora, ¿quién era Pablo? ¿Quién llegó a ser Pablo? Dice que él dio el visto bueno para que mataran a Esteban, perseguía y todo. Y entonces Pablo decía, ¿cómo es posible que me elegiste? ¿Cómo es posible que me predestinaste? Hermanos, es increíble el amor tan grande del Señor con nosotros, que tuvo a bien adoptarnos. Ahora, tomemos en cuenta dos cosas significativas. Que Dios preordene, que haya preordenado, no significa que Dios elija a algunos para salvación y otros para condenación. No, no es así. De eso no se trata la predestinación. Las Escrituras enseñan exactamente lo contrario. Primer cita, y que ya le hemos conocido, vamos a ver varias. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Una vez alguien me decía, no, es que esta frase de tal manera amó Dios todo al mundo, es lo mismo cuando alguien dice, mira, ¿y quién llegó a la reunión? Ah, llegó todo mundo. No, no es así. No, no es así. Dios amó a toda su creación. Y entonces Él siempre ha puesto los medios para una salvación. Manda a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿para qué va a mandar a su Hijo a morir por los pecados del mundo si Él ya tenía predestinado a un grupo? ¿Verdad que es ilógico? ¿Verdad que no concuerda? ¿Para qué va a mandar a su Hijo a que se sacrifique por la humanidad si estos ya eran predestinados? Es decir, ya son salvos, porque fueron predestinados, porque hubo una elección, porque los predestinados allá eligieron. Entonces no concuerda esto. No concuerda, con lo que unos dicen de que Dios hizo la predestinación y entonces tomó a unos para salvación y otros para condenación. No, no es así. Romanos 10:13. Romanos 10:13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Volvemos otra vez. Si Él ya había salvado a unos, ya Él había determinado, predestinado, preordenado que fueran salvos, ¿para qué mandó pues entonces? Si ya éramos salvos. Si somos predestinados, somos salvos. Entonces, ¿para qué iba a mandar a morir? Mandó a morir por toda la humanidad, por todos. 1 Timoteo 2. Timoteo 2 del 3 al 6. 1 Timoteo 2 del 3 al 6. Hermano, yo le pido siempre que por favor usted lea las citas conmigo, porque para mí es importante que usted lea y constate lo que yo estoy leyendo.
porque así es como uno aprende. Muchas veces los hermanos no les gusta leer y cuando dicen, nos inventamos cosas. Cuando no hemos leído bien, nos inventamos cosas. Pero cuando leemos nos damos cuenta. Dice 1 Timoteo 2 del 3 al 6, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Hombres, ahí va incluida la mujer, porque está hablando de la creación. También, segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Ven? Entonces, y primera de Juan 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, qué importante es entender esto. De que el Señor no creó a unos para salvación y otros para condenación, porque entonces ahí sería injusto el Señor. Entonces, la palabra predestinación, priorizas, significa destinar o designar antes, preordenar o predeterminar. Entonces, si volvemos otra vez a Efesios 1:3, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. Antes que Él fundara al mundo, se dio esta predestinación de la iglesia celestial. Después que se funda el mundo, y imagínense lo que, no sabemos el tiempo que haya pasado entre Génesis 1 y Génesis 1, versículo 1 y versículo 2, no sabemos. Y venimos a ver allá que Adán aparece en el capítulo 2. Ese es el hombre terrenal. Pero la iglesia celestial fue escogida en Él antes de la fundación del mundo. Entonces, no fue que hubo una elección. Amén. Entonces, la palabra básica en griego, proorizo, significa marcar o fijar límites de algo. La idea es una imagen gloriosa de lo que Dios está haciendo por el creyente. El límite está marcado o fijado para el creyente. El límite de ser adoptados como hijos de Dios. El creyente será adoptado, hecho como Cristo y conformados a su misma semejanza e imagen. Entonces, en la palabra encontramos algunas figuras o algunos ejemplos, como el caso de Enoc, que primero fue llevado. Enoc es llevado por el Señor, y después vemos lo que pasa con Noé y la destrucción del mundo. También cuando el Señor le promete a Abraham y le dice, tu descendencia será como la arena. Ahí está hablando de lo terrenal. Y mira el cielo, tu descendencia será como las estrellas. Esa es la iglesia celestial. Entonces, estamos mezclados.
¿quién sabe, quién tiene la certeza de que uno es terreno y otro celeste? No. Eso se va a saber cuando la iglesia celestial sea arrebatada. Entonces no es que nos han dicho, mire, que usted se quedó. No, la palabra también habla para aquellos que se han guardado. Aquellos que han estado ahí se han guardado. Entonces, otro ejemplo, Elías y Eliseo. Elías es llevado y Eliseo se queda. Entonces, hay varios ejemplos, pero tendríamos que ver todo eso directamente en el tema de la predestinación. Sigamos. Entonces, nadie de nosotros puede detener el propósito de Dios para el creyente, porque es un plan eterno. Porque aún aquel que es como todos los que son del Antiguo Testamento, todos estos son terrenos. Cuando hay dos grupos es cuando se abre el costado, que ahí nace la iglesia de Cristo, pero esta es la iglesia de los predestinados o la iglesia celestial, y ahora somos la iglesia del Señor todos, ¿verdad? Pero hay una unión. Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando se dé el tiempo de la resurrección y sea ya y que haya un cielo nuevo, una tierra nueva y que va por toda la eternidad, son los que han sido terrenos. Y aquellos que son del cielo van a vivir allá en el cielo eternamente. Entonces, son dos acontecimientos diferentes. Amén. Porque cuando el Señor venga por el arrebatamiento de la iglesia, esa no es su segunda venida. Su segunda venida se da después. Amén. Entonces, el que está predestinado está fijo y marcado. No se puede salir. Puede hacer lo que quiere y como quiera, pero al final va a terminar haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque está fijado y marcado. El creyente puede luchar y sufrir por el pecado y la vergüenza de este mundo. ¿Por qué? Porque venimos con esta imagen terrenal. Pero vamos a ser transformados, vamos a ser llevados. Incluso se puede llegar a tropezar o caer o volverse descorazonado o desalentado. Pero si es hijo genuino de Dios, no será vencido, no totalmente. Y se levanta de su caída y comenzará a seguir a Cristo nuevamente. Entonces, está predestinado para ser un hermano de Cristo, para adorar y servir a Cristo a lo largo de toda la eternidad. Entonces, Dios ama a su Hijo mucho, de tal punto que lo entregó para que nos ha hecho coherederos con Cristo y que podamos estar con Él. Entonces, cada uno verá a sus hermanos adoptados y conformados perfectamente a su imagen. El destino eterno del creyente, el del ser humano adoptado del Señor Jesucristo, está determinado. Entonces, como creyentes, como hijos de Dios, podemos descansar en esta gloriosa verdad que hay en nuestras vidas. Amén. Entonces, Dios nos ha predestinado para ser librados del sufrimiento y de la lucha en este mundo pecaminoso. Como leíamos ahí en Efesios 1, del 4 al 5, del 4 al 5, ¿verdad? Y oiga lo que dice Efesios 3, 11 y 12. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Amén. Entonces, es muy importante que podamos entender esto. Ahora, la palabra adopción significa tomar como un hijo. Gálatas 4, versículos 5 y 6. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo,
el cual clama Abba Padre. Amén. También la adopción es a través de Jesucristo y únicamente a través de Él. Dios nos acepta porque nosotros creemos y hemos confiado en su Hijo Jesús, Jesucristo. Ese es el punto para poder entrar allí. Nos dice claro que quiere que su Hijo tenga muchos hermanos y hermanos que amarán, adorarán y servirán a Jesucristo tanto ahora como para siempre. Por lo tanto, cuando una persona desea vivir para Jesucristo, lo hace con tal intensidad que confía todo lo que es y todo lo que tiene a Cristo. Entonces Dios toma esa confianza de la persona y lo adopta, convirtiéndolo en hermano o hermana de Jesucristo. Romanos 8, 28. Romanos 8, 28 y 29 dice, y sabemos, búscalo conmigo por favor. Oiga, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pero el 29, oiga lo que dice el 29. Porque a los que antes conoció, también predestinó. Quiere decir que antes de la predestinación hubo un conocimiento. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, no está diciendo que todos, pero aquí en ningún momento está diciendo que a los que predestinó son únicamente para salvación y los demás para condenación. No, hay una referencia, pero aquí es bien claro el 30. Y a los que predestinó, entonces no predestinó a todos. A estos también llamó. Y a los que llamó, a estos que justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Cuando nosotros somos salvos, cuando hemos recibido la salvación, cuando lo hemos aceptado, ahí se dio la justificación del Señor. Y la justificación es que la ofensa que no nos permitía acercarnos al Señor fue quitada. Entonces, volviendo al 30, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, a los que conoció, los predestinó. Y el punto final es que los glorificó. ¿Y qué es la glorificación? Que cuando llegue el tiempo en el cual venga el arrebatamiento, entonces el que está vivo, bueno, el que ha muerto va a ser resucitado, pero va a ser transformado, glorificado. Y el que está vivo va a ser arrebatado, pero va a ser glorificado. Amén. Entonces, Pablo lo explica en parte de sus epístolas, porque las epístolas de Pablo es para la iglesia. Entonces, el propósito de Dios en la adoración es que podamos vivir para siempre, vivir para la alabanza de la gloria de su gracia. Esto está en Efesios 2:7. Efesios 2:7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y también Efesios 1:18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a aquel que os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y como yo lo tocaba en una de estas enseñanzas, Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, pero está hablando aquí de esta iglesia celeste o iglesia celestial, a los principados y potestades
en los lugares celestiales. Entonces está la iglesia terrena, que es los que van a vivir aquí eternamente, y están la iglesia celeste, que son a los que él antes conoció, antes de la fundación del mundo. Y al que antes conoció, lo predestinó, lo llamó, lo justificó y lo glorificó. Espero que el Señor nos haya hablado por eso y quede claro en esta noche. Ahora, tercera bendición. Dios nos ha redimido y nos ha perdonado por nuestros pecados. Acompáñeme a Efesios 1:7. Efesios 1:7. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Amén. Mire, algo que se me viene ahorita a la mente antes de entrar en el punto 7. Muchas veces la gente, algunos dicen, bueno, es que si somos predestinados, y entonces, ¿por qué no nos acordamos? ¿Por qué no nos acordamos de nuestro tiempo allá, de la elección? ¿Sí? Porque al Señor le plació que no nos acordemos de eso. Simple y sencillamente. Así es. Oiga lo que dice 1 Corintios 13:12. 1 Corintios 13:12. Ahora vemos por espejo, oscuramente. No tenemos recuerdo de nada de eso. Mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte. Ahora entiendo. Si yo fui predestinado, es porque yo hice una elección. Y si yo hice una elección es porque fui creado allá, fui conocido. Entonces dice, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. A los que conoció, a estos predestinó. Entonces, pero entonces conoceré cómo fui conocido. ¿Cómo fui conocido para ser predestinado? Amén. Volvamos otra vez. Efesios 1:7, en la cuarta bendición. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Entonces la tercera bendición es que Dios nos ha redimido y perdonado nuestros pecados. La palabra redención viene del griego apolutrosin. Es una de las grandes palabras en la Biblia. Transmite la idea de liberación o de liberar a un hombre por medio de pago de un rescate. Por ejemplo, si un prisionero de guerra, una persona secuestrada, requiere un rescate o ser redimido, o bien un criminal sentenciado es liberado de la pena de muerte. En cualquier caso, el hombre es impotente para liberarse a sí mismo. No puede pagar la pena exigida para liberarse a sí mismo de su situación o de la esclavitud. Pero tenemos que tener en cuenta algunos aspectos significativos muy importantes. Entonces, el primero es que el hombre ha sido cautivado o secuestrado por varias fuerzas. Primero, o literal A, la fuerza del pecado. Todos los hombres pecan y no pueden evitar. Hermano, pero si soy predestinado, entonces no debería pecar. No, es que nos puso con esto. Nos puso en esta naturaleza terrenal. Y un día tendremos la imagen, lo tenemos a Él, ¿verdad? Pero un día seremos transformados, tendremos la imagen. Entonces, ¿qué más? El hombre está atado por el pecado. Porque qué orgulloso, digamos, si nosotros supiéramos, hermano, híjole, nos creeríamos superiores a los demás. Pero Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de esto? Entonces Pablo decía, yo corro a la meta, al supremo llamamiento. ¿Por qué? Porque
me ha revelado de que me predestinó. Y si me predestinó, entonces me va a glorificar. Entonces voy a ser libre de este cuerpo de bajeza. Entonces, todos los hombres pecan y no pueden evitar pecar. El hombre está atado al pecado. El pecado lo ha capturado. Romanos 3:23. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 7:14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces la otra fuerza es la fuerza de la corrupción y de la muerte, porque toda la creación es corrupta. Romanos 8:21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Amén. También todo se desgasta, se deteriora, se arruina, envejece y finalmente muere. Entonces la corrupción y la muerte han capturado al hombre. Amén. 1 Corintios 15:42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Y oiga todo lo que dice: se siembra en deshonra, resucitará en gloria; se siembra en debilidad, resucitará en poder; se siembra cuerpo animal, se resucitará cuerpo espiritual. Amén. El 45. Así también es escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Porque no vino a vivificar. Aquello que perdió Adán, esa separación, se vino después con Cristo, ahora lo tenemos dentro de nosotros. Y oiga lo que dice el 47. El primer hombre es de la tierra, terrenal, Adán. El primer hombre, Adán. El segundo, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. Esta simiente terrenal. ¿Y cuál el celestial? Tales también las simientes celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, porque tenemos la imagen del terrenal, después en nuestra glorificación traeremos la imagen del celestial. Amén. Entonces, hay tres ideas claves incluidas en el concepto de redención. Primero es que el hombre debe ser liberado, pero el hombre es incapaz de liberarse. ¿Por qué? Porque no tiene ni energía, ni poder, ni capacidad para librarse por sí mismo. Dios ha redimido al hombre a través de su sangre, de su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios mismo ha pagado el rescate por la liberación del hombre, el rescate de una vida por una vida. También Dios ha entregado a su Hijo para que el hombre pueda ser liberado. ¿Y cómo es que fuimos liberados? Bueno, fuimos redimidos a través de la sangre de Jesucristo, porque era la única manera en la cual podíamos ser redimidos. No había otra manera. Entonces, hay algo sumamente importante que debemos de tener en cuenta. Cuando un hombre verdaderamente acude al Señor para que lo salve, Dios lo compra en el mercado de esta vida corruptible. Romanos 10:13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Dios también lo redime de una sola vez por todas, lo adquiere y lo elimina, lo saca de la venta. Y al sacarlo de la venta que estaba allá, en el pecado, es redimido por toda la eternidad. Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Gálatas
4:5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y Colosenses 4:5. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Entonces, qué importante es entender esto, ¿verdad? Hemos sido salvos, hemos sido redimidos, hemos sido perdonados de nuestros pecados. Tercer punto, Dios redime al hombre debido a las riquezas de su gracia. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, Él ama al hombre con un amor increíble, gigante, sin medición, con un amor tan grande que lo lleva a hacer cualquier cosa que sea necesaria con tal de salvar al hombre. Dio a su Hijo. Cuarto punto, la palabra perdón viene del griego apesin. Significa enviar fuera, enviar lejos, liberar o dejar ir. Y la palabra pecado, que es de paratomatón, significa transgresión, desliz, una caída en el camino o una desviación del camino. Por lo tanto, todos los hombres han transgredido la ley de Dios. Y por favor, no confundamos la ley de Moisés, porque vimos la ley de Dios a la ley de Moisés. No, la ley de Moisés, o lo que conocemos con la ley de Moisés, es parte de la ley de Dios. Amén. Entonces, han transgredido la ley de Dios, porque Adán, ¿qué transgredió? La ley de Dios. Y todavía no se daba a conocer la ley de Moisés. Todos los hombres se han desviado de Dios, todos los hombres se han caído del camino de Dios. Por lo tanto, todos los hombres son culpables de haber quebrantado la ley de Dios, y la pena por quebrantar la ley es la muerte. ¿Qué pasó con Adán? Cuando quebrantó la ley de Dios, desobedeció, murió. Una muerte espiritual. Sin embargo, la sangre de Cristo trae perdón a los hombres. ¿Cómo? Jesucristo murió por los hombres. Tomó la pena de los pecadores y cargó con él en el castigo. Pudo hacerlo porque Él era el hombre perfecto e ideal. Y como hombre ideal podía representar a todos los hombres. Porque Él tomó aquella naturaleza que perdió Adán. Y al tener esa naturaleza, mire, con la misma naturaleza que tuvo Adán y que la perdió, Él toma esa naturaleza y vence el pecado. Entonces, pudo representar a todos los hombres. Entonces, cuando Él murió como el hombre ideal, como el representante de todos los hombres. Entonces, Dios cuenta la muerte de Jesucristo por la muerte del hombre. Él nos representó en esa muerte. Por lo tanto, la culpa y la pena por quebrantar las leyes de Dios se eliminan por completo. ¿Quiénes? Aquellos que hemos creído en Él. Los pecados y las culpas del hombre son alejados o lavados por la sangre de Jesucristo. Hechos 5:31. Hechos 5:31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe de Salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. También Hechos 13:38. 13:38. Sabed pues esto, varones, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Y Hechos 26:18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, eso está hablando Jesús,
perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y lo que hemos leído, Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Amén. Entonces, hermanos, qué maravilloso, cómo no amar al Señor, ¿verdad? Porque nos adoptó como hijos. Y aparte que nos adoptó, nos ha redimido y ha perdonado nuestros pecados. Amén. Vamos a llegar hasta aquí y hemos visto estas dos bendiciones, la segunda y la tercera. Amén. Padre, te damos gracias porque nos has permitido aprender de tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.